Bueno, entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a ver cómo empezamos a tratar el problema de campos electromagnéticos dependientes del tiempo. Entonces, en la clase pasada lo que vimos fue cómo se veían las ecuaciones de Maxwell dependientes del tiempo y que podíamos seguir usando un potencial escalar y un potencial vector para describir los campos electromagnéticos. Lo que dejaba de valer es que el campo eléctrico fuera simplemente menos el gradiente de un potencial escalar, pero seguimos pudiendo describir cualquier fenómeno electromagnético usando un potencial escalar y un potencial vector. También vimos que, dependiendo de la elección de Gauge, las ecuaciones para esos potenciales tenían la pinta de o ecuaciones de ondas con fuentes o ecuaciones tipo problema de Poisson. Y yo les prometí que íbamos a ver cómo resolver ecuaciones de ondas con fuentes y en particular que íbamos a ver cómo generalizar el concepto de funciones de Green para atacar ese tipo de problemas. Pero se imaginarán, y un poco también lo adelanté, que en el caso dependiente del tiempo vamos a tener problemas que van a ser bastante más difíciles y en muchísimos casos solo vamos a poder hacer aproximaciones para resolver el problema en diferentes regímenes. Pero antes de empezar a hacer aproximaciones, y aún antes de empezar a ver, al menos formalmente, cómo resolvemos las ecuaciones, déjenme hacerles una pregunta, que es la siguiente. Cuando ustedes tienen en física un problema que no pueden resolver en forma exacta, ¿qué es lo primero que aprendieron a hacer? Escríbanlo en el chat. Bien, todos están diciendo lo mismo, o sea, todos me están contestando. No, lo primero que Lucas me dice, resolverlo numéricamente. Lo primero que aprendieron a hacer no es eso. Lo primero que aprendieron a hacer, la mayoría me está diciendo aproximar o hacer Taylor. Y efectivamente uno se queda con la impresión, en base al concepto de los hidrarmónicos, que lo primero que uno aprende a hacer con un sistema que uno no puede resolver en forma exacta es aproximarlo en el entorno de una posición de equilibrio. Pero la realidad es que mucho antes de hacer eso, ustedes aprendieron a hacer otra cosa con problemas que eran difíciles de resolver. No es partirlo en problemas más chicos, no es aproximar y les permite obtener valores exactos para, por ejemplo, la posición de una partícula en el tiempo. ¿Qué es lo primero que ustedes aprendieron a usar en física? Muy bien. El único que me dio la respuesta correcta es Luca, que dice mirar las cantidades conservadas. Efectivamente, cuando uno tiene un problema en el cual uno no puede integrar las ecuaciones de movimiento, lo primero que ustedes aprendieron a hacer es mirar las leyes de conservación. Piensen cuando ustedes empezaron con la física y tenían problemas de cuerpos cayendo por un plano inclinado, con rozamiento, o montañas rusas, y ese tipo de problemas, cuando ustedes querían conocer la velocidad final de un objeto en alguna trayectoria o a qué distancia llegaba un cuerpo en un plano inclinado con rozamiento, lo que ustedes usaban eran las leyes de conservación o las integrales primeras de las ecuaciones, ¿no? Porque al final del día las leyes de conservación son integrales primeras de las ecuaciones de movimiento, que son ecuaciones en derivadas segundas en el tiempo. ¿Y todos de acuerdo hasta acá? De hecho, déjenme contarles un ejemplo muy sencillo en el cual ustedes fueron más allá de aproximación de Taylor cuando ustedes hicieron péndulo, ¿sí? Y ustedes quisieron resolver el problema del péndulo más allá de los 15 grados que les permite Taylor aproximar la solución, lo que ustedes hicieron fue buscar las integrales primeras de las ecuaciones de movimiento y usando las ecuaciones de conservación de la energía, llegar a algunas integrales que probablemente no pudieron integrar, porque no se puede encontrar una expresión analítica para la integral de esas expresiones, pero sí pudieron escribir una expresión que eventualmente uno la puede resolver numéricamente. Entonces,
Cuando uno tiene un problema muy, muy difícil en física, lo primero que uno hace es mirar leyes de conservación, y eso es lo que vamos a hacer en toda la clase de hoy. Ahora, antes de compartirles los apuntes de hoy, déjenme decirles algo más. A diferencia de lo que ustedes conocen de leyes de conservación hasta ahora, que era para cuerpos puntuales o cuerpos rígidos, las expresiones asociadas a leyes de conservación, cuando uno tiene un campo continuo, no se reducen a que una cantidad no varía en el tiempo, o sea, algo al estilo, alguna cantidad derivada en el tiempo igual a cero. ¿Por qué? Porque si tenemos un campo continuo que llena todo el espacio, el valor de, por ejemplo, la energía en un punto puede variar simplemente porque esa energía se propaga a otras regiones del espacio y se va de esta región. Entonces, en general, las leyes de conservación para campos continuos las vamos a tener que pensar como ecuaciones de balance, o sea, ecuaciones que lo que nos van a decir es que no podemos crear o destruir esas cantidades, lo que podemos hacer es moverlas de una región a otra. Entonces, si miramos una región del espacio, la energía en toda esta región puede disminuir siempre y cuando la cantidad de energía que perdemos en esta región sea igual a lo que entra o sale por los bordes. Entonces, en lugar de expresiones al estilo la energía cinética del sistema o la energía mecánica no puede cambiar, lo que vamos a tener son ecuaciones de balance al estilo la variación de la energía en esta región va a ser igual a lo que entra menos lo que sale por las paredes. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si estamos de acuerdo, ahora sí comencemos con el tema que nos convoca. Vamos a considerar el balance de energía para un sistema de cargas. ¿Sí? O sea, vamos a tratar de obtener una ecuación de balance, como les decía, en la cual lo que obtengamos es que la derivada temporal de la energía sea igual a un flujo entrante o saliente de una región para un sistema de cargas en el cual los campos ahora pueden depender en el tiempo, la posición de las cargas puede variar, las cargas pueden tener velocidad y se pueden desplazar. Sí, entonces comencemos considerando alguna región del espacio. Adentro tendremos cargas Q que se podrán mover con alguna velocidad, podemos tener muchas cargas. Estas cargas, al desplazarse, generan campos eléctricos y magnéticos. ¿Sí? Lo que queremos ver es cuáles son las ecuaciones primeras, o sea, las ecuaciones de conservación, las integrales primeras, o sea, las ecuaciones de conservación para el sistema de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, empecemos por algo bien, bien básico. Para una carga puntual, lo que tenemos es la fuerza de Lorentz. ¿Sí? Podemos tener, como les decía, un montón de cargas en esta región, y para una carga puntual, la fuerza que siente esta carga es lo que sabemos, lo que vimos en las primeras clases, la carga por el campo eléctrico en la región, más Q sobre C, la velocidad de la carga, producto vectorial con el campo magnético. Y si en lugar de tener una carga Q, tenemos una distribución volumétrica de carga ρ, podemos escribir una densidad de fuerza por unidad de volumen, o sea, la fuerza total va a ser la integral de esta F minúscula en todo el volumen, pero podemos escribir una densidad de carga, la carga punto a punto por unidad de volumen, como ρ por el campo eléctrico, Q por B va a ser la densidad de corriente, dividido C, producto vectorial con el campo magnético, todo esto en unidades CGS gaussianas, les digo para los que recuerdan las expresiones que habrán visto en MKS cuando vieron electromagnetismo de física 3. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es ver el trabajo que hacen
los campos electromagnéticos sobre nuestras cargas en el recinto. Lucas pregunta, J es un vector, no es un versor. O sea, J es el vector J, sí, hay una rayita ahí que no se ve, es exactamente, perfecto. Muy bien, Lucas. Bueno, entonces lo que vamos a ver es el trabajo que hacen los campos electromagnéticos sobre un sistema de cargas y vamos a calcular la derivada. Entonces empecemos por el trabajo. El trabajo es simplemente fuerza escalar de R, ¿sí? El trabajo que hacen los campos sobre las cargas es fuerza escalar de R, así que tengo que agarrar todo esto y multiplicarlo por R. Y si quiero la potencia, o sea, el trabajo por unidad de tiempo es la fuerza escalar, la fuerza instantánea escalar de R a dt, o sea, la fuerza escalar la velocidad. ¿Sí? Y fíjense, les recuerdo algo que ustedes ya saben, me queda Q por E escalar B, y este término, B vector B, es perpendicular a B, así que este término se va, la fuerza magnética no hace trabajo, así que la potencia que le entregan los campos electromagnéticos, una distribución de carga en este volumen, es simplemente Q por B escalar E, y se imaginarán que en el límite continuo esto va a ser J escalar E. ¿Sí? Entonces todo esto es simplemente la potencia entregada, o sea, el diferencial de trabajo por unidad de tiempo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, entonces vayamos al caso continuo, o sea, vayamos en el caso más general. Total, recuperar las cargas puntuales es usar distribuciones, así que vayamos en el caso en el cual tenemos una distribución de carga y de corriente, Rho y J, tenemos campos eléctricos y magnéticos, tenemos todo esto en un volumen B, que es el que estamos mirando, encerrado por una superficie S. Bien, entonces lo que tenemos es que la potencia, o el diferencial de energía por unidad de tiempo, es la integral en el volumen de J escalar E diferencial de volumen. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando quisimos construir una energía potencial electrostática, vamos a eliminar las fuentes y escribir todo en términos de los campos. Entonces, donde dice J, puedo usar ampere, que me dice que el rotor de H es 4pi sobre CJ más 1 sobre C derivada de D a dt, así que puedo escribir J como paso esto multiplicando y me queda C sobre 4pi el rotor de H, y entonces donde dice J me queda todo esto y me queda C sobre 4pi rotor de H menos C sobre C, me queda 1 sobre 4pi, la derivada de D a dt, todo escalar. ¿Sí? Hasta acá es simplemente hacer cuentas. Y entonces, lo que les vamos a, antes de hacer cuentas, les voy a recordar qué es lo que yo quiero hacer. Lo que yo quiero hacer es obtener una ecuación de balance para la energía. Las ecuaciones de balance, o sea, lo que llamamos, ¿qué tipo de ecuaciones me dicen a mí que no puedo crear o destruir algo y su variación en un recinto tiene que ser igual al flujo que entra o que sale? Ustedes ya conocen una ecuación de ese tipo, que es la ecuación de conservación de la carga. ¿Sí? La derivada de ρ a dt más la divergencia de J es igual a 0. Tengo una derivada temporal y esto que está acá es el flujo, ¿sí? Representa el flujo de carga, porque recuerden que J es Q por B, que atraviesa mi recinto. Entonces, si ρ varía en algún punto, es porque tengo corriente que entra, que trae o me saca cargas de esa región. Entonces, lo que yo quiero hacer es obtener ecuaciones de este tipo, pero para la energía. Muy bien, entonces, Lucas me dice, claro, este tipo de ecuaciones y las que vamos a derivar ahora también se ven en fluidos. Entonces, fíjense, yo acá tengo una derivada temporal. Lo que yo quiero ver es si puedo escribir esto que está acá como una divergencia. ¿Sí? O sea, lo que vamos a hacer hoy en buena medida es ver si puedo escribir términos de este tipo en forma
adentro de divergencias, o sea, como flujos. Entonces, para eso vamos a usar notación de índices. Empecemos por este término que está acá. Entonces, fíjense que tengo rotor de H escalar E, y escribamos rotor de H escalar E usando notación de índices. A ver si hay algún valor, vamos haciéndolo juntos, así no se vuelven locos escribiéndome en el chat. Rotor de H escalar E, fíjense que tengo un producto escalar, así que voy a tener que tener un índice en el rotor repetido con el campo eléctrico, así que voy a tener algo al estilo epsilon IJK derivada JHK por EI. ¿Sí? Epsilon IJK derivada JHK, todo esto es el rotor de H, la componente iésima, sumada contra la componente iésima del campo eléctrico, o sea, el producto escalar. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Ahora yo quiero escribir todo lo que pueda como una divergencia, así que tratemos de mover esta derivada hacia afuera, para eso integro por partes, ¿no? O sea, puedo escribir a la derivada de todo menos la derivada de I por HK sin derivar. Entonces puedo escribir esto que ven acá, o sea, epsilon IJK, la derivada J de todo, del producto de HK por EI, menos epsilon IJK, la derivada J de EI por HK sin derivar. ¿Sí? Los que tienen dudas, distribuyan la derivada del producto y van a ver que un término se cancela con esto y recuperan esto que está acá. ¿Todos de acuerdo? Bien. Miremos un poquito este término. Esto es epsilon IJK, o sea que esto es algo que apunta en la dirección iésima, porque es el primer, bueno, no, esperen. Es epsilon IJK, la derivada J, HK, EI. ¿Sí? Esto que está acá lo puedo meter adentro, y entonces me queda epsilon IJK, que lo puedo escribir como epsilon KIJ, y fíjense que epsilon KIJ HEI-HK es un producto vectorial y tiene un único índice libre, que es el índice J. Tengo la derivada J. Esta es la divergencia de un producto vectorial. Y esto que está acá, ahora igual se los muestro, esto que está acá es, por reescribir epsilon IJK como menos epsilon KJI, haciendo una permutación impar. Y entonces tengo KJI derivada JEI. Todo esto es el rotor de E componente K. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Todo esto es menos la divergencia de E vector H, porque me queda H vector E, le cambio el orden, entonces me queda menos la divergencia de E vector H, más el rotor de E escalar H. ¿Todos de acuerdo? Y conseguir escribir por lo menos una parte de este término, ¿sí? Todo esto, lo conseguí escribir como una divergencia. Bien, después tengo la derivada de D a dt escalar E. Entonces vamos a reemplazar y vamos a ver lo que me queda. Me queda que la derivada de la potencia es menos C sobre 4pi, divergencia de E vector H, bien, menos 1 sobre 4pi, la derivada de D a dt escalar E, y el rotor de E lo puedo escribir como menos la derivada de B a dt, usando la ley de Faraday, y entonces me queda menos dB a dt escalar H. ¿Sí? Y ahora puedo usar, recuerden que D es epsilon por E, y B y H también están relacionados por mu. Entonces, si el medio es lineal, o sea que epsilon es solo un numerito, puedo
pensar que esto es como x por la derivada respecto de x, esto ya lo usamos varias veces, es un medio de la derivada de x al cuadrado, o sea que cada uno de estos términos es un medio de la derivada respecto del tiempo de b escalar h y un medio de la derivada respecto del tiempo de d escalar e, si el medio es lineal. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Díganme si están de acuerdo hasta acá. Lucas dice que no. Vamos, Lucas, sacate la duda. Bien, lo que te confunde es lo último. Si tenés dudas, volvé a integrar por partes. Por ejemplo, tomemos d a dt. Ups. Escalar e. ¿Sí? Esto es igual a la derivada respecto del tiempo de d escalar e menos d sin derivar escalar la derivada de e a dt. ¿Sí? Ahora, fíjate que d es epsilon por e, así que acá puedo poner epsilon y acá puedo poner e. Y acá donde dice d, puedo poner epsilon y e. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Entonces ahora puedo pasar esto sumando del otro lado, tengo dos veces esto y saco esto, y me queda que esta derivada de la cual partí al principio es un medio de la derivada respecto del tiempo de d escalar e. ¿Sí, Lucas? O sea que efectivamente la derivada de d a dt escalar e es un medio de la derivada respecto del tiempo de d escalar e y puedo hacer lo mismo con b y h. Ahí, Pablo, de paso contesté de dónde salió el un medio. Bien, ¿todos de acuerdo? Díganme todos si están de acuerdo o no. Vamos, sin miedo. Este es el momento de sacarse las dudas antes de que avance. Bueno, entonces, por ahora estamos haciendo cuentas, así que aprovechen. Bueno, entonces reescribamos el resultado que nos quedó. Me queda, la derivada del trabajo respecto del tiempo es menos. Bueno, entonces, ahora miremos este término. Y ahora puedo hacer lo que hablábamos hace un rato. Vamos a usar otro color para no mezclarnos. Ahora puedo hacer lo que hablábamos hace un rato. Este término es una divergencia. Puedo usar el teorema de Stokes y escribirlo como un flujo. ¿Se dan cuenta? O sea, la integral en volumen de esta divergencia es igual a lo que está dentro de la divergencia, menos c sobre 4pi e vector h, escalar el diferencial de área en la superficie que encierra mi volumen. ¿Sí? Y estas dos derivadas temporales, esta integral es espacial, las dos derivadas temporales las puedo sacar afuera, me queda menos una derivada temporal de 1 sobre el 2 por 4, 8pi, b escalar h más e escalar d. ¿Sí? Bien, entonces, ahora miremos lo que nos quedó antes de seguir. Y recuerden a dónde queremos llegar. Queremos obtener una ecuación de balance como la de la conservación de carga que nos diga que la energía solo puede variar si la energía fluye, entra o sale por las paredes, pero no puede ser creada espontáneamente en un punto. Este término es un término de superficie, es un flujo, así que estamos bien. Esta es una derivada temporal que la vamos a asociar a la variación de la energía mecánica, porque es el trabajo que estoy haciendo sobre las cargas. El volumen es constante fijo en el tiempo. Sí. Y este término es una derivada temporal de algo que está relacionado con los campos. Si yo no asocio esto que está acá adentro a alguna parte de la energía, no voy a poder escribir algo al estilo variación temporal igual a menos el flujo o variación temporal más el flujo igual a cero. O sea que para que la energía se conserve,
esto que está acá tiene que ser parte de la energía. Fíjense que el mismo ejercicio de integrar las ecuaciones de Maxwell nos dice que esto que está ahí tiene que ser una parte de la energía o tengo que renunciar a la conservación. ¿Sí? Me aparece dentro una variación temporal, así que o lo sumo a la energía mecánica acá o tengo problemas. ¿Qué es eso que está ahí adentro? Y esto es fácil de reconocer, por lo menos en el caso electrostático. 1 sobre 8pi E escalar D, ¿qué era? Era la energía potencial electrostática. Y 1 sobre 8pi B escalar H era la energía potencial magnetostática. Con lo cual, esta cuenta que acabamos de hacer nos dice que en el caso dinámico y dependiente del tiempo, la suma de esas dos contribuciones tiene que ser la energía en el campo electromagnético. O sea, esto que está acá, sin integrarlo en volumen, tiene que ser la densidad de energía electromagnética en cada punto por unidad de volumen, de forma tal que al integrar en todo el espacio me dé la energía total almacenada en el campo electromagnético. Y entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? O sea, 1 sobre 8pi B escalar H más E escalar D es la suma de las potencias electrostáticas y magnetostáticas, y además ahora nos apareció solo adentro de una derivada temporal, así que, y con un menos, nos está pidiendo a grito que lo pasemos sumando del otro lado. Bien, ahora, el trabajo puede convertirse en energía mecánica o en calor. Si no tenemos disipación, el trabajo externo que hacemos, que es la variación de energía mecánica del sistema, así que puedo escribir todo esto que está acá como, usando que la energía mecánica, la variación de energía mecánica es igual al trabajo, lo puedo escribir como la variación de la energía mecánica respecto del tiempo es menos el flujo de esta cantidad, que la voy a llamar S, escalar diferencial de área, menos la variación de la energía electromagnética respecto del tiempo. Fíjense que puedo pasar esto sumando al otro lado y escribir la variación de la energía total respecto del tiempo, donde la energía total es la mecánica más la electromagnética, más, pasemos sumando, más la integral de S escalar de A igual a 0. ¿Sí? Entonces, la integral primera a la cual llegamos, que tiene esta pinta pero integrada, ahora la escribimos en forma diferencial, nos dice que la variación, siempre y cuando no salgan partículas de nuestro recinto, ¿no? Tomamos un recinto, este que ven en sus pantallas, si ponemos un montón de cargas adentro, la variación de la energía adentro va a tener que ser, solo puede variar adentro la energía si tengo energía electromagnética que sale por las paredes. ¿Sí? Entonces, esta S que está acá, esta cantidad que está acá, tiene que ser la cantidad de energía que atraviesa las paredes por unidad de tiempo y de área. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Bien. Entonces, la energía electromagnética, a ver, bueno, entonces, Pablo y Pedro me preguntan por el primer principio de la termodinámica. A ver, ¿cuánto vale la energía interna de un sistema? La energía interna de un sistema es igual a Q menos el trabajo o Q más el trabajo externo que hago sobre el sistema. ¿Sí? Si no tengo pérdidas, por ejemplo, por disipación óhmica, porque no se calienta mi conductor o porque no tengo un dieléctrico que pueda calentarse, la variación, el trabajo externo es exactamente igual a la variación de energía interna, que en este caso es solo mecánica del sistema. ¿Sí? Si por otro lado el sistema puede disipar, obviamente la energía no se va a conservar y acá debería agregar la energía perdida en forma de calor, que ahora la vamos a ver de otra forma. Excelente. Bueno, entonces, pues lo que les estoy haciendo es tan general que vale aún si tengo conductores que se pueden calcular y podemos perder energía, convertir energía
electromagnética en calor y disiparla, por ejemplo, en una resistencia. Aunque la ecuación esta que estoy escribiendo es una ecuación de conservación. Lo que me dice esta ecuación igual a 0 es que yo no puedo, la energía total mecánica más electromagnética se conserva. Bien, entonces, fíjense entonces qué tenemos. Tenemos que la energía electromagnética efectivamente es 1 sobre 8 pi B escalar h más D escalar e, aún en el caso dependiente del tiempo, y esta cantidad que yo escribí es el vector de Poynting. El vector de Poynting es c sobre 4 pi E vector h, y lo que mide el vector de Poynting es la densidad de flujo electromagnético, o sea, el flujo, la energía electromagnética que atraviesa una superficie por unidad de tiempo y de área. Bien. En forma diferencial, a ver, no quiero destapar tanto, en forma diferencial podemos reescribir esta ecuación como, recuerden que dw a dt era j escalar e, entonces sacando las integrales en volumen, puedo escribir esto como, esto que está acá lo puedo escribir como j escalar e, esto va a ser la divergencia del vector de Poynting, y esto que está acá es la derivada de u a dt, la derivada parcial, de la densidad de energía electromagnética. O sea, punto a punto puedo escribir esta ley de conservación como la variación punto a punto de energía electromagnética respecto del tiempo más la divergencia del vector de Poynting. O sea, fíjense que el vector de Poynting es como una corriente de energía electromagnética, ¿sí? Entonces, la variación de U a de T más la divergencia de S es menos J escalar E. Entonces, para los que me preguntaban por el calor, si ahora tengo un sistema que tiene una resistividad, un conductor que tiene una resistividad, J es sigma por E, y acá tengo menos sigma por E cuadrado, y voy a perder energía en forma de calor, y en cualquier otro caso, si no, esto va a ser trabajo mecánico que voy a hacer sobre el sistema. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, puedo pasar, en el caso conservativo, esta derivada del otro lado, y escribirlo como una derivada parcial de la densidad de energía total a dt más la divergencia de S igual a 0, y Gabriel me dice... Bien, entonces, Gabriel me habla de la interpretación del vector de Poynting. Entonces, antes de hablar de eso, quiero saber si todos están de acuerdo con las cuentas, porque ahora vamos a ir a eso. Bien, entonces, Andrés y Pedro me preguntan cómo hice aparecer J escalar E, y Pedro me hace una pregunta parecida, que es cómo llegué a la expresión diferencial. Entonces, para ambos, fíjense, obtener una expresión diferencial en lugar de una expresión integral es bastante fácil. Lo que hay que hacer es agarrar esta ecuación que está acá, ¿sí? Esta ecuación que ustedes ven ahí, donde dice, tengo que escribir todo en términos de integrales de volumen, así que esto tengo que volver para atrás, y me queda la divergencia de S integrada en volumen. La derivada de W a dt es de donde partimos, es J escalar E dB. Y esto es la derivada respecto del tiempo de U integral en volumen. Y ahora está todo integrado en volumen. Como esto vale para cualquier volumen arbitrario, saco todas las integrales, igualo lo que está dentro, y me queda esta expresión. Bien, ¿están todos de acuerdo ahora con las cuentas? Perdón, profe. Sí, dale. U chica no es la energía, U ¿no? chica es la densidad de energía electromagnética. Ah, ok. ¿Sí? Porque fíjate que es esto que está acá. ¿Mm? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Excelente. Pensé que era la total. No, no, no. U chiquita lo usé para la densidad de energía electromagnética. Acá está. Perdón. Acá está. Muy bien. Entonces, ahora sí hablemos de la interpretación de este resultado. A ver. Entonces, fíjense lo que pasó
nosotros partimos de las ecuaciones de Maxwell, porque básicamente lo que hicimos fue escribir una ecuación para la potencia y eliminar las fuentes usando las ecuaciones de Maxwell, y llegamos a una ecuación en derivadas primeras respecto del tiempo para la energía total, donde lo que nos dice esta ecuación es que si no tengo disipación adentro de mi recinto, la variación de la energía adentro del recinto tiene que ser igual a una cantidad de un flujo evaluado en la superficie. O sea, si la energía mecánica de un montón de cargas que se mueven o la energía electromagnética de los campos generados por esas cargas disminuye, tiene que ser porque los campos se llevaron energía hacia afuera. Entonces pensemos que, por ejemplo, tenemos un átomo de hidrógeno con un núcleo cargado positivamente, un electrón orbitando alrededor. Esta carga está acelerada porque está en movimiento circular uniforme. Pensémoslo clásicamente, ¿sí? Esta carga emite radiación, emite campo electromagnético. Si yo pierdo energía acá y esta carga se frena, y entonces le disminuye su energía mecánica, tiene que ser porque energía electromagnética salió por estas paredes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el vector de Poynting? Es la cantidad de energía que atraviesa estas paredes por unidad de área, por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque me lo dice esta ecuación, porque esta ecuación me dice que el delta U sobre delta T es exactamente igual a menos la cantidad de vector de Poynting que pasó por todas estas paredes integrado por toda la pared. O sea que el vector de Poynting es justamente la cantidad de energía que atraviesa las paredes por unidad de área por unidad de tiempo. Exactamente, Bautista dice, sería como una corriente de energía, haciendo la analogía con la conservación de la carga o de la masa, en la conservación de la masa para fluidos, es exactamente eso. ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos de esta ecuación, lo primero que aprendemos, es que la energía total, mecánica más electromagnética, se conserva si no tenemos fuerzas disipativas. Y lo segundo que aprendemos es que si en una región varía la cantidad de energía que tengo, es porque el campo electromagnético se llevó hacia afuera energía. O sea que el vector de Poynting me dice cuánta energía se escapa de mi recinto por unidad de tiempo. Y aprendemos que el campo electromagnético puede transportar energía a otras regiones. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Ahora pasa algo muy loco. La clase que viene yo les voy a mostrar una solución exacta de las ecuaciones de Maxwell y les voy a mostrar que cuando tenemos cargas dependientes del tiempo, los campos electromagnéticos pueden decaer más rápido que 1 sobre R. O sea, ustedes recordarán que los campos, en el caso electrostático y magnetostático, bueno, magnetostático dejemos de lado, en el caso electrostático para una carga puntual, decaían como muy lento, como 1 sobre R cuadrado, pero vamos a ver que para los campos de radiación, o sea, para cargas en movimiento, podemos tener campos que decaen como 1 sobre R. Y los campos que decaen tan lentos tienen una propiedad interesante. Cuando lo ponemos en la integral del vector de Poynting, ¿no? O sea, S escalar de A es el diferencial de área, es R cuadrado, diferencial de ángulo sólido, R reversor, porque es la normal a la superficie. Entonces, y si los campos decaen como 1 sobre R, E vector H decae como 1 sobre R cuadrado. Y fíjense que ahora, no, Martín me dice que en realidad tendría que hablar de la densidad de energía electromagnética. No, Martín, no. A ver, aclaremos esto porque es importante. La densidad de energía electromagnética adentro de mi recinto, ¿sí? La densidad electromagnética, la densidad de energía adentro de mi recinto no lo mide el vector de Poynting, lo mide U. O sea, dentro de mi recinto todos los campos almacenan una energía electromagnética que es igual a 1 sobre 8pi B escalar H más E escalar D. Ah,
Perfecto, ahí veo. Perfecto, Martín, pero entonces me sirve también para aclararle a Pablo. O sea, U es la densidad de energía electromagnética, S es el flujo que atraviesa las paredes. O sea, no se lo confundan porque son dos cosas diferentes. Bueno, entonces, gracias, Martín, porque de paso me sirvió para aclarar otra duda. Entonces, fíjense, para los campos de radiación, entonces E vector H, si E decae como 1 sobre R y H decae como 1 sobre R, E vector H va a decaer como 1 sobre R cuadrado, el diferencial de superficie crece como R cuadrado, con lo cual este integral, a medida que hago tender la superficie infinito, se mantiene constante. O sea, a diferencia de todas las cuentas que hicimos en electrostática y magnetostática, en el caso dinámico, este integral puede no tender a cero cuando hago tender la superficie que encierra mi recinto al infinito. Lo que nos está diciendo que en el caso dependiente del tiempo, los campos de radiación pueden justamente irradiar energía muy lejos. Puedo enviar energía hasta el infinito. ¿Sí? Muy bien. ¿Están todos de acuerdo hasta acá? De hecho, a ver, supongamos que yo prendo una antena y la prendo, lo que voy a tener es, acá tengo una pregunta, bien, entonces Andrés me dice que tiene mucho sentido y es muy lindo, efectivamente lo es. Bueno, entonces, si yo prendo un campo, voy a tener que se va a ir propagando, esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero se va a ir propagando a la velocidad de la luz. Siempre que tomo una esfera más grande, voy a ver que la energía se conserva, pero tarde o temprano, el frente de este frente se va a atravesar mi esfera y va a llevar energía hacia el infinito. Si eso va a tener un frente que se va a propagar con la velocidad de la luz, llevando información al infinito. Muy bien. Entonces, antes de seguir con leyes de conservación, déjenme contarles algo que aún, fíjense, aún sin saber radiación ni nada, ustedes ya pueden empezar a contestar algunas preguntas que probablemente tienen desde que empezaron a ver cuántica. Por ejemplo, un argumento muy usado para los problemas que tiene la física clásica es que un átomo de hidrógeno clásicamente debería ser inestable porque el electrón, como les contaba en esta trayectoria, tiene que emitir energía y ir decayendo. Ustedes ya pueden estimar, usando, fíjense, el poder de las integrales primeras y de las leyes de conservación, cuánto tiempo tarda en caer el electrón al núcleo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden estimar con la masa del electrón y la velocidad en el orbital más bajo, si el impulso, pueden estimar la energía cinética, pueden pensar que esto es un dipolito y calcular el campo de radiación, pero igual la clase que viene vamos a ver otra forma y dentro de varias clases vamos hasta ver cómo resolver exactamente el problema de un electrón orbitando. Pero si no, pueden mirar en un libro cuánta potencia irradia un sistema de este tipo, y ahora usan conservación de la energía como cuando sean plano inclinado. O sea, si tengo esta energía inicial, ¿cuánto tiempo tardo en irradiar toda la energía en forma de un campo electromagnético? Y eso me da una buena cota, más allá de que ustedes dirán, bueno, pero la realidad es que va a ir cayendo. Pero si pensamos, bueno, está siempre en la misma órbita hasta que se le acaba la energía, para simplificar, eso me da una buena cota a cuánto tiempo tarda un electrón en caer en un núcleo clásicamente. ¿Estamos? Entonces, fíjense que las leyes de conservación realmente son muy poderosas para estimar este tipo de cosas. Pedro me pregunta cuánto tarda y la respuesta, Pedro, es no me acuerdo, pero me acuerdo que es un tiempo corto, algo tipo minutos tal vez. O sea, es un tiempo realmente corto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Excelente. Bueno, entonces, vimos que puede ser, Gabriel, o sea, no me acuerdo que es un tiempo relativamente corto, pero no me acuerdo cuánto. Bueno, entonces, ¿están todos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a obtener otras leyes de conservación en la clase de hoy. Entonces, ¿se imaginan cuáles van a ser las tres cantidades que nos van a interesar? Ya vimos la energía, vamos a ver el impulso lineal y vamos a ver el impulso angular. Entonces,
balance de impulso lineal. O sea, tratemos de escribir una ley de conservación para el impulso lineal. Entonces, comencemos de nuevo con derivadas primeras en el tiempo. Lo que tenemos es la ecuación de Newton, o la ley de conservación del impulso. La derivada del impulso mecánico respecto del tiempo es igual a las fuerzas. Y si tenemos un recinto encerrado por una superficie S, un volumen B, con una distribución de densidad de carga y de corriente, con campos, ¿sí?, electromagnéticos. Entonces, si tenemos un recinto, la variación del impulso mecánico respecto del tiempo tiene que ser igual a las fuerzas, y las fuerzas va a ser igual a la integral de ρ por E más J sobre C, vector B diferencial de volumen. Y nuevamente, eliminemos las fuentes. Entonces, usando las ecuaciones de Maxwell, ρ es 1 sobre 4pi la divergencia de, J es C sobre 4pi rotor de B menos 1 sobre 4pi la derivada de E a dt. Y noten que estoy trabajando en vacío, o sea, no estoy trabajando con medios materiales, voy a poder tener conductores y cargas, pero no voy a tener dieléctricos, porque realmente hacer lo que vamos a hacer ahora con dieléctricos es bastante difícil. Así que vamos a ver la ley de conservación de impulso para el caso en el cual no tenemos dieléctricos. Bien, entonces la fuerza o la derivada del impulso respecto del tiempo, reemplazando ρ igual a 1 sobre 4pi, está en todos lados, así que lo saco de factor común, donde dice ρ me queda divergencia de E por E, ¿sí? Entonces, esta divergencia de E por E para acá, y después tengo rotor de B vector B y derivada de E a dt vector B. ¿Todos de acuerdo? Y ahora, obviamente, lo que vamos a querer hacer es convertir todo o en derivadas totales respecto del tiempo, o en divergencias, porque queremos una ecuación de balance. Queremos una ecuación que nos diga cuánto varía el impulso en una región es igual a ganancias menos pérdidas, entradas y salidas por las paredes. ¿Sí? No, si no podemos conseguir eso, lo que pasa es que el impulso no se conserva en el caso electromagnético, lo cual sería terrible, porque a los físicos nos gusta que se conserven las cosas. ¿Todos de acuerdo? Fíjense que al final lo que estamos escribiendo son ecuaciones de ese tipo. O sea, piénsenlo como una persona que está en la entrada de un cine con un contador y cuenta cuánta gente entra y sale de una sala de proyección. Entonces, como la cantidad de gente se conserva, asumimos que nadie se muere en el cine y nadie entra a 3 minutos de dar a luz a una sala de cine y pare a un niño adentro de la sala. Básicamente, la variación de la gente que está adentro tiene que ser igual a cuánta gente entró menos cuánta cerró, y ese es el tipo de ecuaciones que estamos, cuánta entró menos cuánta salió, y eso tiene que ser, ese es el tipo de ecuaciones que estamos escribiendo. Bueno, entonces ahí muy poquitos me están diciendo que están de acuerdo. Entonces sigamos. Entonces empecemos con el término de la derivada temporal. Entonces, integremos por partes, escribo esto como la derivada temporal de todo, menos 1 sobre c, que con el menos se hace más, es sin derivar, producto vectorial, la derivada de b a dt, y donde tengo 1 sobre c, la derivada de b a dt, puedo usar Ampère, Faraday, y 1 sobre c, la derivada de b a dt, es el rotor de E. Entonces, reemplazando, me queda todo esto igual, el rotor de B vector B, que salió de este término, y un término con una derivada total, porque la derivada la puedo sacar afuera, de 1 sobre 4pi por c, la derivada respecto del tiempo de la integral de E vector B. ¿Todos de acuerdo? Entonces recuerden que la fuerza es la derivada del impulso mecánico respecto del tiempo. Tengo una derivada total, mejor que esto sea una divergencia. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Díganme, ahora es el momento de preguntarme si hay dudas.
¿Me escuchan? Perdón, Dale, sí. perdón, ¿por qué? ¿Por qué crees que es una divergencia eso? Porque Ah, si, para aplicar el... Sí, me di cuenta, me di cuenta. porque Bueno, quiero, si quiero leyes de conservación, acordate que las leyes de conservación para campos extensos no son esto no varía, porque en una región lo que sea puede ser transportado hacia adentro o traerse transportado hacia afuera o ser traído hacia adentro. ¿Sí? Entonces, una ley de conservación para un campo continuo es una ecuación de balance. Es la variación de esa cantidad es igual a menos un flujo por las paredes. ¿Sí? Entonces quiero una divergencia para poder escribirlo como un flujo. Si no puedo hacer eso, si no puedo escribir este término volumétrico como una divergencia, entonces no tengo una conservación. Porque que me sobreviva un término volumétrico, o sea, que tenga algo de esta forma más alguna fuente, llamémosla Q, que depende de la posición, significa que en cada punto puedo crear o destruir espontáneamente esa cantidad. ¿Sí? O sea, me tienen que quedar todas derivadas temporales o divergencias, y si no puedo hacer eso, no tengo una ley de conservación, no tengo una ecuación de balance, y tengo... ¿Están todos de acuerdo? Díganme sí o no. Muy bien. Entonces, si están de acuerdo, vamos a trabajar con este término para tratar de obtener una ecuación de balance. Bueno, entonces, antes de seguir, fíjense, tenemos una derivada temporal, tenemos una derivada temporal de algo, y esto que les prometo que lo vamos a poder escribir como la integral de la divergencia de algo. ¿Sí? Entonces, para poder tener una ecuación de balance tenemos que tener la derivada total, la derivada temporal de un impulso total igual a un flujo. Así que no me queda otra que interpretar a esto que está acá como una parte del impulso que yo no había considerado hasta ahora. ¿Sí? Si yo quiero pensar, si yo quiero interpretar esta ecuación como una ley de conservación y quiero al final tener la derivada de algo, de una cantidad total igual a menos divergencia de un flujo, tengo que pasar sumando a esta derivada temporal del otro lado y juntarla con este muchacho. Lo cual me dice que esto que está acá lo tengo que pensar como un impulso que está en el campo electromagnético. O sea, cuando a los físicos nos gustan tanto las leyes de conservación que cuando no las podemos obtener lo que hacemos es ampliar la definición del impulso o de la energía para contar lo que nos falta y que se satisfaga un balance. Entonces, vamos a pensar a esto que está acá, lo vamos a identificar y lo vamos a llamar la densidad de impulso electromagnético en el campo. O sea, esto es el impulso electromagnético por unidad de volumen, porque está integrado en todo el volumen, que hay en el campo electromagnético. Con lo cual acabamos de descubrir que si tenemos un problema como este, en cualquier punto en el que miremos, hay una densidad de impulso electromagnético que está almacenada, hay una densidad de impulso que está almacenada en el campo electromagnético. ¿Todos de acuerdo? O sea que el impulso total va a ser el impulso mecánico de las cargas más el impulso en el campo. Gabriel tiene una consulta. Bien, a ver, dale, pregunta a Gabriel. Gabriel me hace una pregunta que es muy inteligente. Este impulso... bien, está muy bien. Este impulso tiene una expresión, salvo por un factor c cuadrado, muy parecido al del vector de Poynting. Muy, muy parecido. ¿Sí? Pero no son lo mismo. A ver, ¿por qué no son lo mismo? Esto es energía por unidad de área y de tiempo, el vector de Poynting, y esto es densidad volumétrica de impulso, o sea, impulso por unidad de volumen.
¿sí? Con lo cual, no tienen las mismas unidades, pero es llamativo, y está muy bien el comentario de Gabriel, que difieran por un factor c cuadrado. Eso tiene que ver con un detalle que vamos a ver más adelante, que es que el campo electromagnético, si uno lo piensa como partículas, como fotones, está formado por fotones que son partículas que viajan a la velocidad de la luz con masa nula. Con lo cual, partículas ultrarrelativistas con masa nula tienen una relación lineal entre la energía y el impulso, así que es razonable que tengan expresiones muy, muy parecidas, pero no quiero decirles mucho más. Está muy, muy, muy bien la observación de Gabriel, pero recuerden, esto es energía por unidad de área y de tiempo, y esto que está acá es impulso por unidad de volumen. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, la relación para la energía la vamos a obtener cuando vemos relatividad en unas clases, así que no se preocupen que lo vamos a ver. Muy bien, entonces, para la energía e impulso, ¿no? Bueno, entonces, reemplacemos todo, paso sumando del otro lado, me queda que la variación del impulso mecánico más el impulso electromagnético, o sea, la variación del impulso total respecto del tiempo es igual a 1 sobre 4pi, toda esta integral, y ahora sí lo que nos queda es ver que efectivamente todo esto es una divergencia de algo. Entonces, antes de seguir, déjenme hacer lo siguiente. Fíjense que tengo los términos en B, están en B y en E, los de productos vectoriales son iguales. Entonces, para simetrizar esta relación puedo agregar un término, B escalar divergencia de B por la divergencia de B. ¿Sí? O sea, un término igual a cosa que todo lo que tengo para E sea igual para B. Y lo puedo hacer, ¿por qué? Porque como la divergencia de B es 0, este término que estoy agregando es sumar 0. ¿Sí? Pero lo bueno de escribirlo así es que me queda simétrico en los dos campos. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Bien. Entonces, tenemos que escribir esto como una divergencia y para eso volvamos a hacer lo mismo que hicimos antes, integremos por partes y usemos notación de índices. Como tengo lo mismo en E y en B, lo voy a hacer solo para los términos en el campo eléctrico y después voy a cambiar E por B y me va a quedar lo mismo. Entonces escribamos la componente iésima de este término que está acá. ¿Sí? La componente iésima de ese término es, a ver, empecemos con esto. Esto es E sub I derivada J de EJ, porque la divergencia tengo que sumar los dos índices. E sub I derivada J, EJ. Y acá tengo el producto vectorial entre el rotor con E. Entonces voy a tener un epsilon IJK. ¿Sí? Un primer epsilon IJK, bla, 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 EK contra la componente Jésima de este rotor, que va a ser epsilon JLM derivada LEM. Y tengo fresca mi notación de índices, efectivamente, epsilon IJK, epsilon JLM derivada LEM por EK. ¿Todos de acuerdo? Vamos, sin miedo, ¿sí o no? Y algunos están diciendo que sí. Entonces, epsilon i jk lo puedo reescribir como epsilon jki. Lucas escribe que no sé si es sí o no. Bien. Mientras Lucas va a... Sí, dice que sí. Excelente. Bien. Y Nicolás escribe un 1, que lo tomo como binario, 1 es sí y 0 es no. Así que vamos bien. Bueno, entonces, ¿todos de acuerdo? Entonces, si están todos de acuerdo hasta acá, vuelvo a reordenar un poquito los índices, o sea, escribo
ahora me están confundiendo, epsilon i jk como epsilon k jki, es una permutación par, ¿no? Porque es cíclica. Hago i jk es jki, así que no le tengo que poner un menos. Y ahora veamos qué hacemos. A ver, vamos por partes. El primer término lo dejo igual, ¿sí? EI derivada J de J. Al segundo término lo voy a integrar por partes. Está bien. Entonces, al segundo término lo voy a integrar por partes. Y entonces me queda la derivada L de todo menos la derivada L de EK por EM sin derivar. ¿Sí? No voy a hacer eso. No. Eso pasa por no haberles mostrado lo que iba a hacer. Perdón. O sea, este lo dejo igual. Y con este usemos... O sea, me pregunto para qué me había tomado el trabajo de reordenar. Con esto usemos que el producto de los tensores de Levi-Civita es la delta K, L, delta IM menos la delta K, M, la delta IL. ¿Sí? Entonces, vengo acá, L lo cambio por I, M lo cambio por K, me queda esto que está acá, menos L lo cambio, vengo acá, L lo cambio por K, me queda esto que está acá, M lo cambio por I, me queda esto que está acá, menos L lo cambio por I, M lo cambio por K, me queda este término que está acá. Ahora sí, después del despelote que hice, espero que estén de acuerdo que este es el resultado y ahora veamos lo que me da. Me queda, fíjense, básicamente tengo este término que está acá, es la derivada iésima de EK por EK. O sea, esto es como la derivada X por X, ¿sí? Porque tengo la derivada iésima de EK por el mismo campo. Esto lo puedo escribir, como les mostré antes, como menos un medio de la derivada iésima del campo eléctrico al cuadrado. Entonces, este término que está acá es esto. Y acá tengo EJ, la derivada J por EI sin derivar, y acá tengo EI. Recuerden que índices mudos les puedo poner cualquier nombre, los que están repetidos. Fíjense que esto es EJ derivado por EI sin derivar, por EI derivado por EJ sin derivar, lo puedo escribir como la derivada J del producto. ¿Todos de acuerdo? Díganme que sí, porque esto no me podía enrollar más en contarles esta pavada. Bien. Entonces, bien, gracias Pedro. Bueno, excelente. Entonces, tenemos ese resultado y obviamente para B, ¿sí? Usando que como la divergencia es B0, puedo agregar este término. Fíjense que entonces esto que me queda acá es igual a esto, pero cambiando B por E, así que me queda lo mismo en B, así que reemplazando todo. Entonces, antes de seguir, a ver, fíjense que efectivamente me quedaron divergencias, porque me quedó la derivada de todo, menos un medio la derivada de cuadrado. Así que todo esto son divergencias. Vamos a sacar la derivada de J de factor común y voy a escribir esto como EI, EJ, menos un medio, E cuadrado. Pero fíjense que si saco factor común la derivada, esta derivada es en el índice I, y acá tengo una J. Pero lo que puedo hacer es el viejo truco de poner una delta IJ, entonces cuando haga la distributiva, la delta J por la delta IJ, me queda la derivada en la componente iésima. Así que todo esto es igual a esto, ¿sí? Y lo mismo con B. Entonces puedo definir un tensor, que vamos a llamar el tensor de Maxwell, que es todo lo que está dentro de la divergencia.
Entonces vamos a definir, y recuerden que adelante tengo un 1 sobre 4pi, entonces vamos a definir el tensor de Maxwell, que va a tener dos índices, porque esto tiene dos índices libres, I y J. Entonces el tensor de Maxwell va a ser T y J, la componente iésima, jésima del tensor va a ser 1 sobre 4pi, EIJ más BIBJ menos un medio, delta IJ sobre 2, E cuadrado más B cuadrado. Bien, entonces Andrés me dice, ¿qué pasa si no obtengo la divergencia? Si no agrego la divergencia, las cuentas son mucho más largas, pero llego a lo mismo. O sea, Andrés lo que me pregunta es, ¿qué pasa si no me doy cuenta que puedo sumar este término? Son mucho más largas, pero llego a lo mismo, porque en algún momento voy a tener que usar las ecuaciones de Maxwell que contienen que la divergencia de B es 0. Entonces tengo que integrar por partes más, la cuenta es más larga, pero el resultado va a ser el mismo. O sea, esto no es el resultado de un truco, esto es el resultado de hallar las integrales primeras de las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Bien, entonces, defino el tensor de Maxwell de esta forma, y fíjense que entonces lo que me queda es que la derivada del impulso total es igual a 1 sobre 4pi, la divergencia del tensor de Maxwell integrado en volumen. O sea que lo que nos quedó es, por ejemplo, la componente iésima de la ecuación que le mostraba, la variación del impulso respecto del tiempo, mecánico más electromagnético, es igual a la integral en volumen de la divergencia del tensor de Maxwell. O, si quieren, si no les gusta notación de índices, aunque la notación de índices es mucho mejor, sobre todo cuando uno tiene que empezar a hacer derivados de tensores, porque uno sabe si uno le tiene que aplicar la divergencia a la fila o a la columna, y en notación vectorial no es obvio, uno tiene que decidir la convención, pero si uno lo escribe en convención vectorial, la derivada de la suma de los impulsos respecto del tiempo es igual a la integral de la divergencia del tensor de Maxwell, que por el teorema de Gauss, no sé si en algún momento dije Stokes, pero debería haber dicho Gauss, pues el teorema de Gauss es igual a la integral del tensor de Maxwell en la superficie, o sea que recuperamos la idea de que cuánto varía el flujo, cuánto varía el impulso total mecánico más electromagnético en un recinto es igual al flujo de impulso que atraviesa las paredes. O sea, cuánto impulso atraviesa las paredes por unidad de tiempo. Con lo cual, ¿cuál es la interpretación física del tensor de Maxwell? El tensor de Maxwell, este muchacho que está acá, es cuánto impulso atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Entonces tomemos una superficie cualquiera, el tensor de Maxwell me mide cuánto impulso electromagnético, por ejemplo, de todas las lámparas que tengo a mi alrededor, atraviesan este papel, cuánto impulso de esas ondas electromagnéticas atraviesan este papel por unidad de tiempo y de área. ¿Por qué necesito un tensor cuando antes para la energía necesitaba un vector? La energía es un escalar, entonces la corriente de energía va a ser un vector. El momento lineal es un vector. Entonces, yo puedo tener momento en la dirección normal que atraviese la hoja, llamémoslo PZ, pero también puedo tener momento PX que viene oscilando y atraviesa la hoja, o momento PI que viene oscilando y atraviesa la hoja. ¿Sí? Entonces, tengo tres componentes del impulso que pueden fluir a través de esta hoja. Pero además puedo orientar la hoja en tres direcciones. Entonces, un índice del tensor corresponde a la normal de la superficie. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, la derivada J, cuando escribo esto como TIJ, la normal J diferencial de superficie, ¿sí? Entonces, fíjense, el índice J corresponde a cómo está orientada mi superficie, la normal, y el índice I corresponde
a la componente del impulso que estoy mirando atravesando esta hoja. Por eso tengo un tensor, porque tengo el vector que atraviesa la hoja y cómo está orientada mi superficie. ¿Están de acuerdo? Ahora contesto las preguntas, pero díganme si están de acuerdo hasta acá. Entonces, ¿qué es el tensor de Maxwell? El tensor de Maxwell es el flujo de impulso, componente iésima, que atraviesa una superficie con normal jésima por unidad de tiempo y de área. Bien, Pedro me dice, ¿atravieso se hace transfiere? Sí, pasa, puede ser absorbido por la hoja o pasar y irse de mi recinto. ¿Sí, Pedro? Bien, efectivamente, por ejemplo, si te compras una antena de radio y empezás a emitir, tu antena va a emitir ondas electromagnéticas hacia el espacio y eso se va a llevar impulso electromagnético además de energía. ¿Sí? De hecho, la hoja es el borde de un recinto, cualquiera, sí. Bien, por ahora, Lucas me pregunta, ¿es una partícula que atraviesa la superficie? No necesito ni siquiera que la partícula pase. O sea, yo tengo una fuente, una lámpara acá, que emite radiación electromagnética. La radiación electromagnética que atraviesa esta hoja le entrega a la hoja impulso. No necesito que haya partículas, electrones que pasen. Es la misma onda electromagnética la que se lleva impulso y le puede entregar impulso a esta superficie, lo cual significa que puedo aplicar una fuerza. ¿Sí, Lucas? Ahora vamos a hablar de si el impulso... bien, ahora voy a decir algo, Lucas. Bien, entonces, perfecto. Muy bien, ahora se despertaron todos. Entonces vamos a ir por partes. Bautista me pregunta si el tensor representa un flujo de impulso o una fuerza. En el caso más general, el tensor de Maxwell representa flujo de impulso. Solo en casos particulares corresponde una fuerza y ahora les voy a contar cuándo. ¿Sí? Después, Lucas dice, claro, son los fotones. No, Lucas, no son los fotones. Y quiero dejar esto claro. A ver, sí lo son, pero también no lo son. Y quiero dejar esto claro ahora. Nosotros en ningún momento cuantizamos el campo electromagnético, ni dijimos que el campo electromagnético estaba formado por partículas. Esto es una cuenta clásica. ¿Sí? Y la cuenta clásica, a partir de las ecuaciones de Maxwell, sin necesidad de pensar en fotones, ni de que el campo electromagnético puede actuar como ondas o partículas, nos dice que el campo electromagnético clásico puede transportar energía e impulso. ¿Sí? De hecho, cuánta energía y cuánto impulso puede transportar es igual en el caso clásico que en el cuántico. Pero no necesito pensar que hay fotones para obtener este resultado. Esto es muy, muy importante. Una onda electromagnética clásica, totalmente clásica, puede entregar energía e impulso. Martín me pregunta pinzas ópticas, esa es una aplicación posible. Y Diego Bautista, entonces espero, Bautista, que esto quede claro, no necesito cuántica. Para entender conceptos como la presión electromagnética, uno no necesita pensar que hay fotones pegándose en una superficie. El campo electromagnético clásico entrega impulso a la pared. ¿Sí? Lucas, bien, Lucas, tenés un problema serio. No es lo mismo energía que impulso. ¿Sí? No es lo mismo. Podés transportar uno y el otro, pero no son lo mismo. O sea, cuando... ¿Sí? No sé si te confundo más si digo algo respecto de esto. O sea, una onda electromagnética transporta energía e impulso. ¿Sí? La energía es un escalar, el impulso es un vector, tiene una dirección. ¿Sí? Vamos, no es lo mismo, por ejemplo, poner a rotar a las partículas que están acá, o sea, entregarles energía e impulso angular, que desplazarlas a todas, o sea, entregarles energía e impulso lineal. ¿Sí, Lucas? Espero, esto me parece que es lo más fácil para no confundirlos.
Bien, y entonces Diego Wallace me dice algo que me gusta mucho. Hay una aplicación de esto que cualquiera que haya visto Star Wars la conoce. El conde Dooku tiene una nave espacial cuando se raja de un planeta que no me acuerdo el nombre, en la cual sale del planeta y una vez que sale del planeta despliega unas velas y su nave sale disparada. Y básicamente lo que está usando esa nave en Star Wars es justamente la presión electromagnética, ¿sí? La NASA en algún momento estudió, por ejemplo, para el viaje interplanetario, construir grandes velas y dejar que la presión electromagnética y también la presión del viento solar, hay un medio interplanetario, pero empecemos con presión de radiación, dejar que la presión vaya acelerando a la nave. Esto es algo que de hecho se puede medir. Muy bien. Entonces, sí, Lucas, lo hablamos después porque no quiero confundir. Entonces, ¿todos de acuerdo hasta acá? Entonces, ahora sigamos un poquito más. Vamos, Gabriel, pregunta. Bien, ¿qué tan fuerte? A ver, depende. Se puede medir en el laboratorio. La presión de radiación se mide aún en una placa relativamente chica y se puede medir. De hecho, lo podés estimar. Ahora te voy a dar las expresiones, escribí un campo magnético, un campo eléctrico típico y podés hacer las cuentas. Se puede medir. Medirlo en el laboratorio requiere bastante más precisión, pero si haces una vela lo suficientemente grande, podés hasta acelerar una nave espacial para llegar a Júpiter. Comparado con fuerzas como, por ejemplo, empujar a algo con el dedo, es muchísimo más chica. Pero, ¿sí? Pero lo suficiente como para que lo puedas medir en un laboratorio, y no en un laboratorio, lo puedes hacer como una práctica especial de laboratorio, por ejemplo, para el laboratorio 4 o el laboratorio 5. ¿Sí? Muy bien. ¿Estamos? O sea, es una fuerza razonablemente medible. Bueno, puede fallar. Muy bien, entonces, si estamos de acuerdo hasta acá, avancemos un poquito en lugar de seguir delirando, porque quiero que esta clase tenga un tiempo finito. Muy bien, entonces, a ver, entonces, vamos por partes. Recuerden que la fuerza sobre un cuerpo, la fuerza mecánica, es la derivada del impulso mecánico respecto del tiempo. No es la derivada del impulso total. La fuerza mecánica, por Newton, es esto que está acá. O sea que la fuerza mecánica que siente un cuerpo en el caso general es la integral del tensor de Maxwell sobre toda la superficie del cuerpo menos este término, la derivada del impulso electromagnético respecto del tiempo. ¿Sí? Si estamos en electrostática o en magnetostática, esto es cero. Y en ese caso, la fuerza electromagnética es exactamente igual a esto. Entonces, en ese caso, porque alguien me preguntaba, en ese caso el tensor de Maxwell efectivamente representa un esfuerzo mecánico y la integral del tensor de Maxwell en toda la superficie del cuerpo es una fuerza. Y ahí las componentes del tensor pueden tener una intuición, pueden tener una forma de interpretarlo que puede ser un poco más sencilla. Fíjense, por ejemplo, tomemos el tensor, la componente del tensor XY. Entonces, tomemos un cubito que está frente a una onda electromagnética, tomemos la cara con normal externa N, ¿sí? La componente TXX del tensor, ¿qué es? Es la fuerza o el esfuerzo sobre esta cara, o sea, sobre la cara con normal X versor, del impulso o de la fuerza en la dirección X. O sea que es la presión, ¿se dan cuenta? Porque es la fuerza normal sobre la cara. Por otro lado, la componente T y X, como es simétrico este tensor que escribí XY, pero es lo mismo. La componente T y X, ¿qué es? Es la fuerza que actúa
sobre la cara con normal X apuntando en la dirección Y. O sea, es como un esfuerzo de corte. ¿Se dan cuenta? Yo tengo mi cubito y tengo la fuerza normal, la fuerza transversal así, y el otro componente, TZI, va a ser la fuerza así. Y además tengo esto para cada una de las tres caras normales, entonces por eso tengo un tensor con dos componentes. Los que hayan hecho fluidos, como me dice Lucas, efectivamente reconocerán esto como un tensor de fuerzas. ¿Sí? No, no es una fricción, es una fuerza de corte, es una fuerza que de hecho ahora vamos a ver, puede poner a rotar tu cubito, pero no necesariamente es una fricción. ¿Sí? La fuerza es conservativa, es fuerza electromagnética. O sea, no confundan a una fuerza tangencial con fricción, porque no es necesario, es una fuerza conservativa. Bien. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Muy bien, de hecho, esta expresión vamos a ver en un ratito que es útil para calcular fuerzas. ¿Sí? Espero que les vaya bien en estructura 1. Los que están cursando tienen la opción de dar recuperatorio. Concentrémonos en esta materia. Entonces, muy bien, pero entonces fíjense, con una onda electromagnética y con un campo magnético electromagnético dependiente del tiempo, puedo hacer esfuerzos de corte y puedo hacer presión. Y esto va a ser bastante interesante dentro de un rato. Bueno, entonces vamos rápidamente a generalizar esto y ver que también un campo electromagnético clásico puede ejercer un impulso angular. ¿Sí? O sea que tenemos también una conservación del impulso angular. Entonces, vamos a hacer esto rápido. Entonces, veamos el balance de impulso angular. Es bastante más fácil. ¿Qué es cizalla? Los que están haciendo estructura 1. Cizalla es un esfuerzo, pensarlo como un corte. O sea, cizalla es cuando, por ejemplo, tenés sobre un medio material una fuerza que apunta en la dirección X, pero tiene un gradiente en la dirección Y. ¿Te das cuenta? Cuando tenés cizalla estás haciendo un esfuerzo de este tipo. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, genial. Entonces, vamos al balance de impulso angular. Entonces, esto va a ser más fácil porque en lugar de volver a escribir una ecuación de balance, les voy a mostrar que simplemente reordenando la ecuación anterior podemos obtener una ecuación de balance para impulso angular. Entonces, recuerden lo siguiente, el diferencial de torque es R vector el diferencial de fuerzas, y el torque es R vector F, así que en el caso continuo puedo escribir al torque como la integral de R, producto vectorial, el diferencial, la fuerza por unidad de volumen, integrado en todo el volumen, y les recuerdo lo que vimos acá, la fuerza, la densidad de fuerza electromagnética, que es lo que está adentro de esta integral menos esta. Entonces la densidad de fuerza electromagnética es la divergencia del tensor de Maxwell menos 1 sobre 4 pi c, la derivada respecto del tiempo de E vector B, componente iésima, porque estoy escribiendo la componente iésima de la fuerza. ¿Sí? O sea, esto que está acá no es nada más ni nada menos que la derivada del impulso, de la densidad de impulso electromagnético respecto del tiempo. O sea, les recuerdo, la fuerza es la integral del tensor de Maxwell en superficie, o de la divergencia del tensor de Maxwell en volumen, menos la variación temporal del impulso electromagnético, así que punto a punto, están todos de acuerdo, para la densidad vale esto. ¿Están todos de acuerdo? Muy bien, entonces, si están de acuerdo, integremos, o sea, entonces el torque es R, la integral en todo el volumen de R, producto vectorial la fuerza, y me queda R vector, la divergencia del tensor de Maxwell apuntando en la dirección iésima, ¿sí? Menos la derivada temporal de R, producto vectorial, con el impulso electromagnético, y veamos qué es esta integral de acá.
Entonces, hagamos R vector, este vector que está acá, la divergencia de T y J apuntando en I, y quiero la componente késima. ¿Sí? Entonces, notación de índices, tengo producto vectorial, así que tengo un epsilon K LI, porque la última componente apunta en I, entonces epsilon K L I, el K por este K y la I por esta I, por RL y todo esto. ¿Sí? Bien. Y ahora, de nuevo, integremos por partes, me queda epsilon KLI, la derivada de todo, menos epsilon KLI, el tensor de Maxwell sin derivar, por la derivada jésima de RL, y esto que está acá es simplemente la delta JL, ¿no? Porque es la derivada de RL respecto de RJ. ¿Sí? Así que puedo escribir esto simplemente como la derivada J de todo, una divergencia, menos epsilon K, J, donde dice L, pongo J, entonces me queda epsilon K, J, I, T, I, J, perfecto. Y eso es lo que me queda. ¿Todos de acuerdo? Ahora, esto que está acá, ¿cuánto vale? Y notarán que está tachado, así que debe valer 0. ¿Y por qué vale 0 eso? ¿Alguien se atreve a decirme por qué eso vale 0? Fíjense que tengo la contracción de dos índices. El índice I está contraído con el I, J con el J. Pero esto que está acá es un tensor antisimétrico. Sí, muy bien, Gabriel. Y esto que está acá es un tensor simétrico. El producto de un tensor simétrico por uno antisimétrico me da 0. ¿Se dan cuenta? Porque tengo un tensor simétrico, o sea que los elementos de cada lado diagonal valen lo mismo, por otro, que los elementos valen menos lo mismo, cuando multiplico me queda, cada vez que hago fila por columna, me queda más por menos lo mismo, me queda todo 0. ¿Todos de acuerdo? Así que esto se va. Con lo cual, reemplazando, entonces me va a quedar una derivada temporal total igual a una divergencia más una derivada total. Entonces a esta divergencia de lo que me quedó acá adentro le vamos a poner un nombre, lo voy a llamar, vamos a definir el tensor M. Fíjense qué índices no tenemos libres. J adentro de la divergencia está libre porque después es al índice al cual le tomo la divergencia. I está repetido, L está repetido, el otro, todo esto que está acá es un tensor con dos índices libres, K y J. Entonces voy a armar el tensor MKJ, que va a ser epsilon KLI RL TIJ. Y fíjense que esto es el producto vectorial de R por T. Está buenísimo, porque si T era el flujo de impulso, M va a ser el flujo de impulso angular. Es R vector T. ¿Sí? Entonces, vamos a definir el tensor MKJ, que va a ser simplemente R vector T. Bueno, entonces, reemplazando, me queda que el torque más, y ahora esto que está acá, como lo que es R producto, acá tengo R con el producto vectorial del impulso electromagnético. Tiene toda la pinta, esto me está diciendo, por favor, llamame el impulso angular en el campo electromagnético. Entonces me queda que el tau más la derivada respecto del tiempo del impulso angular en el campo electromagnético es igual a la divergencia de este tensor M, o es igual al flujo de M, y usando que en ausencia de otras fuerzas el torque es igual a la derivada temporal del impulso angular, del impulso angular mecánico, me queda la nueva ecuación de balance. La variación de impulso angular total es igual a el flujo de impulso angular que atraviesa las paredes. O sea que si yo tengo, por ejemplo, luz circularmente polarizada que incide sobre esta pared, o luz con impulso angular, campo electromagnético con impulso angular electromagnético, le va a ejercer un torque sobre el papel.
sea, en realidad sobre la superficie. Y si la superficie es el borde de un recinto, puedo enviar impulso angular al infinito. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces Pablo me dice que por favor repita. El inversor es solo lo pongo para acordarme que tengo que mirar la componente iésima. Pablo, entonces, una vez que dije el último índice es el I, ya me estoy asegurando que estoy tomando la componente iésima de todo esto que está acá. ¿Sí, Pablo? Y respecto a tu pregunta de por qué se cancela esto, pensalo primero con matrices. Pensá que tenés una matriz simétrica por una matriz antisimétrica. Cuando haces el producto de una matriz simétrica por antisimétrica, te vas a dar cuenta que al contraer todos los índices, ya tengo que hacer el traspuesto porque no quiero hacer el producto, estoy contrayendo todos los índices, así que tengo que hacer como si fuera el producto escalar, ¿no? O sea, cuando hagas la sumatoria de todo esto, para que le pongo el traspuesto, ahí está. Cuando hagas la sumatoria te vas a dar cuenta que tenés un término que es 1, 1, 2, todo por unos, entonces te queda 1 más 2, 3, pero después esto por esto te da menos 3 y en total te da 0. Entonces, como es la contracción de un tensor simétrico por uno antisimétrico, me termina dando 0. ¿Sí, Pablo? Excelente. Muy bien. Bueno, entonces, listo. Entonces, lo que aprendimos hasta acá es que ahora las integrales primeras de las ecuaciones de Maxwell nos dicen, y ahora les voy a hacer unos comentarios de cierre, pero déjenme recapitular. Lo que aprendimos solo haciendo integrales primeras de las ecuaciones de Maxwell es que si queremos que el impulso, la energía, el impulso lineal y el angular se conserven, tenemos que aceptar que el campo electromagnético almacena un impulso y una energía. O sea, no tenemos solo energía mecánica, impulso lineal mecánico y angular mecánico, sino que el impulso total tiene una contribución del campo electromagnético, y lo mismo con la energía. ¿Se dan cuenta? O sea, todas las derivadas temporales nos aparecieron de la forma suma de los impulsos mecánicos más electromagnéticos, suma de las energías mecánicas más electromagnéticas. Lo segundo que vimos es que esas cantidades, los impulsos y la energía total se conservan, pero la expresión de la conservación es una expresión de la forma ecuación de balance. O sea, la variación de la energía y el impulso en un recinto no es igual a 0, sino que lo que vale es que su variación en el tiempo es igual a cuánto entra o cuánto sale por las paredes, y que el campo electromagnético, y en particular el campo de radiación, va a poder llevar estas cantidades muy, muy lejos hasta el infinito. ¿Sí? Lo tercero que aprendimos es que el campo electromagnético puede transportar energía, impulso lineal e impulso angular. Y todo esto salió solo de buscar las integrales primeras de las ecuaciones, donde por integrales primeras, ecuaciones de balance, me refiero a ecuaciones del tipo derivada total respecto del tiempo igual a menos un flujo en la superficie. ¿Todos de acuerdo? Bien, mientras me van diciendo que sí o que no, y sigan escribiendo que yo estoy mirando el chat, entonces mientras ustedes me van diciendo sí o no, yo les quiero recordar que todo esto lo hicimos para campos clásicos. O sea, les puede servir la analogía de hay fotones chocando contra una placa, pero no la necesitamos. Y las ecuaciones de Maxwell en el límite, que las ecuaciones de Maxwell son además las mismas, en el caso clásico o cuantizado, pero un campo electromagnético clásico sin ninguna necesidad de pensar en fotones, transportan energía, impulso e impulso angular. Entonces, con eso quiero ser bien enfático, porque si no después aparecen problemas conceptuales que no son felices. Muy bien, entonces, vamos
El campo, entonces Gabriel me pregunta qué es lo que transporta todo eso. El campo electromagnético. ¿Sí? El campo electromagnético transporta la energía, impulso lineal y angular. Como una onda o como un fenómeno dependiente del tiempo. O sea, las ondas planas, por ejemplo, van a ser un ejemplo que obviamente van a llevar energía e impulso en la dirección en la cual se propaga la onda, en vacío, pero no necesariamente tiene que ser una onda. Un campo electromagnético dependiente del tiempo va a satisfacer estas ecuaciones, con lo cual en la medida en la cual estas integrales no te den cero, vos vas a poder calcular, por ejemplo, cuánta fuerza ejerces sobre una distribución de carga. Sí, la onda plana es un lindo ejemplo, es un ejemplo de manual que ustedes conocen bien y que efectivamente transporta energía e impulso. Muy bien, entonces, vamos a usar los últimos minutos para cerrar algunos conceptos. Entonces, a ver, algo que ustedes van a hacer mucho en la práctica una vez que termine el primer parcial va a ser lo primero que van a hacer, y la entrega de ejercicios de mitad de cuatrimestre va a ser sobre este tema, va a ser en el caso en el cual estamos, en el caso puramente electrostático o magnetostático, usar el tensor de Maxwell como una forma de calcular la fuerza sobre una distribución de carga. Por ejemplo, tenemos una distribución de carga con carga superficial o densidad de carga ρ uniforme, carga total Q, ¿sí? Y podemos tomar media esfera, o sea, un hemisferio, y calcular la fuerza que este hemisferio siente por la distribución de carga, y para eso, en el caso electrostático, lo único que hay que hacer es encerrar a la región con una superficie cerrada y calcular el tensor de Maxwell. ¿Sí? Pero antes de seguir les quiero mostrar algunas cosas que son interesantes. En el caso puramente electrostático o puramente magnetostático, el tensor de Maxwell en cada punto localmente se puede diagonalizar porque es una matriz simétrica. Es un tensor, bueno, sí, también es una matriz, pero es un tensor simétrico. ¿Sí? Y de hecho puede diagonalizarse en un montón de casos. Como es simétrico, se puede diagonalizar siempre que el campo eléctrico sea perpendicular al magnético, salvo que los campos no sean perpendiculares y no tengan igual módulo. Entonces, eso nos da una interpretación de las fuerzas magnéticas que es bastante útil cuando uno trabaja con medios materiales o con materiales conductores extensos. Entonces, consideremos un caso en el cual tenemos, y les voy a ilustrar solo un poquito esto para cerrar un poquito los conceptos. Pensemos que tenemos un campo eléctrico uniforme. ¿Sí? Entonces tenemos un campo eléctrico E uniforme que llena todo el espacio, y orientemos, por ahora no miren la superficie, orientemos nuestro sistema de referencia 1, 2, 3 para que el versor 1, el versor X, esté orientado en la dirección que tenemos campo. O sea, solo tenemos campo EX, X versor, o si quieren, E1, 1 versor. ¿Sí? El tensor de Maxwell, en este caso, lo podemos escribir como ven acá. Les dejo para que ustedes verifiquen esta cuenta, pero es fácil venir a la expresión del tensor de Maxwell y darse cuenta de que todos los elementos fuera de la diagonal dan 0 y el elemento txx tiene un 1 sobre 4pi x al cuadrado menos un medio de x al cuadrado, así que me queda un medio de x al cuadrado, y los elementos y y zz solo me sobrevive este término, así que me queda un menos 1 sobre 8pi por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? Ahí Lucas me dice que entendió. Perfecto. Bien, entonces, el tensor de Maxwell, si solo tengo campo electrostático uniforme, me queda así. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a considerar las fuerzas, o sea, vamos a calcular punto a punto esto, la densidad de fuerza, la F minúscula. ¿Sí? La fuerza que sentiría una carga o un conductor si yo miro en diferentes regiones. Entonces, para eso, tomemos diferentes superficies. Entonces, empecemos tomando una superficie que tiene normal 1 versor. O sea, la normal paralela al campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, tomo lo que ven acá. Bien, entonces,
El diferencial de fuerza es, o sea, el versor es el 1, 0, 0, el diferencial de fuerza es T escalar N de S, hacemos la cuentita y me queda que el diferencial de fuerza apunta en esta dirección, ¿sí? Es positivo y el diferencial de fuerza vale E cuadrado sobre 8pi por unidad de superficie. O sea que la fuerza por unidad de superficie vale E cuadrado sobre 8pi. Va como la intensidad del campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? Esto que está acá, si uno tiene ahora un medio continuo llenando todo el espacio, es como una tensión, ¿se dan cuenta? Porque yo lo que tengo es una fuerza a lo largo de la dirección normal y a lo largo del campo. Si yo intento deformarlo, tengo una fuerza que apunta como si fuera una cuerda, ¿no? O sea, va en esta dirección. ¿Sí? Y de hecho, vamos a ver más adelante que efectivamente si uno tiene un medio conductor deformable y uno tiene campos, la presencia de campos genera fuerzas de tensión y uno puede propagar ondas, ahora no ondas electromagnéticas, sino ondas mecánicas, en las cuales la fuerza restitutiva es la tensión del campo. ¿Sí? Esto ocurre, por ejemplo, en la alta atmósfera terrestre. En la ionosfera uno tiene unas ondas que se llaman las ondas de Alfvén, donde el campo que hace la fuerza restitutiva no es el campo eléctrico, es el campo magnético, pero la tensión magnética que actúa sobre el medio me permite propagar ondas, que son ondas en el medio material, son ondas de Alfvén. Muy bien, y se miden, o sea, son ondas que efectivamente existen, y creo que en el 78, a fines de los 70, Alfvén ganó un premio Nobel por haber predicho la existencia de estas ondas en el medio interplanetario y en la alta atmósfera terrestre. Bien, ahora tomemos otra superficie con normal perpendicular. O sea, tomemos, por ejemplo, la normal dada por 3 versor. ¿Sí? O sea, tomemos una superficie así que tiene a este versor por normal. Si ahora calculamos el diferencial de fuerza por unidad de área, lo que nos queda es menos E cuadrado sobre 8pi n versor. Y si ahora lo piensan, esta es una fuerza que es perpendicular al campo eléctrico. O sea, tenemos un montón de líneas de campo eléctrico y tenemos una fuerza que siente cualquier superficie que yo ponga en esta dirección, que es perpendicular al campo eléctrico y que actúa sobre la superficie. O sea que también el campo puede ejercer una presión. O sea, esto es solo para ilustrarles que, y tiene sentido porque tenemos un tensor de fuerzas, y como les decía hace un rato, el campo electromagnético puede ejercer torque, puede ejercer fuerzas transversales y puede ejercer fuerzas normales, o sea que en un medio material podemos tener una presión, y si tenemos un gas podemos tener una presión causada por la presencia del campo electromagnético, o podemos tener esfuerzos de cizalla. Si esto es solo un poco cualitativo para mostrarles el tipo de fuerzas que uno puede tener, pero lo que me interesa que les quede bien claro de la clase de hoy es que en general, tanto el vector de Poynting, como los tensores de Maxwell y el tensor M, lo que representan son flujos de impulso, ¿sí? Y en casos particulares, electrostático, magnetostático, o un ejemplo que vamos a ver en un par de clases, uno además los puede pensar como esfuerzos mecánicos. Bien. Claro, exactamente. Lucas me pregunta si tenés casos en los cuales tenés cizalla. Bien, entonces voy a parar, terminamos la clase de hoy acá, yo me quedo un ratito, algunos tenían algunas consultas y las consultamos para los que se quieran desconectar o tomarse un rato para tomar aire antes de las consultas de la práctica. Saludos a todos, nos vemos en la próxima clase.